Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saludo con el gusto de siempre. Yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos, académico de la Dirección General del Deporte Universitario. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy hablaremos de un tema importante, interesante, ¿no? Que tiene que ver obviamente con la parte de psicología del deporte, todo lo que engloba, todo lo que tiene que ver la psicología del deporte pues obviamente aplicado, ¿no? A la actividad física, al deporte. Hoy vamos a hablar, como ya dije, de un tema que me parece interesante, que me parece importante, que es acerca del reforzamiento. El reforzamiento para los atletas, para los entrenadores, para los grupos, ¿no? Obviamente los grupos deportivos, estos reforzadores que a veces los usamos sin saber los efectos que pueden tener. Y estos efectos, pues obviamente, pueden ser positivos o negativos en lo que queremos lograr con nuestros atletas, con nuestros deportistas. Incluso nosotros como psicólogos del deporte, lo que también queremos lograr con los entrenadores y con las entrenadoras. Entonces, pues bueno, hoy como cada viernes, desde hace ya un tiempo, en este espacio que agradezco a la Dirección General del Deporte Universitario que lo tengamos para poder seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con la psicología del deporte. Pues muy bien, sin mayor preámbulo, voy a compartirles una presentación que me ayudará para efectos de el trabajo que estamos haciendo. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿sí? Eh, Concepto, tipos, utilidad de los reforzadores en el deporte. Como ya les dije también, soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos, soy académico del Centro de Estudios del Deporte, que por cierto estamos por iniciar un diplomado en psicología del deporte ahí en el CED. Quien esté interesada o interesado en tomar este diplomado, con mucho gusto podemos encontrar las bases en la página, en todas las redes de la General del Deporte Universitario. Soy también integrante del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte, de la misma dirección del Deporte Universitario, y además soy coach del equipo de Pumas de Liga Mayor de Fútbol Americano. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Muy bien. ¿Qué sucede? Obviamente, siempre como entrenador vamos a primero a ponernos en un lugar de los entrenadores, de las entrenadoras, de poder desarrollar y planificar sesiones de entrenamiento. Eh, a veces, ¿no? Pensamos en el deporte, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a correr, vamos a calentar, vamos a hacer acciones técnicas de acuerdo a la disciplina deportiva, pero sin embargo esto tiene que ir planificado. Yo creo que todos quienes estamos aquí sabemos que necesitamos una cierta planificación para las sesiones de entrenamiento. Es decir, semanales, obviamente diarias, semanales, mensuales, ¿no? Incluso hasta semestrales, anuales, ¿no? Dependiendo, insisto, en la disciplina deportiva. Y para esto necesitamos tener en cuenta muchos factores para evitar que se produzcan situaciones como tener que para el entrenamiento, que para el entrenamiento, perdón, a explicar el ejercicio de nuevo. ¿Qué sucede con esto? Y bueno, y al mismo tiempo empezamos a adentrarnos, ¿no? La parte de los reforzadores. ¿Qué sucede cuando paramos los entrenamientos? Entonces tenemos nuevamente que dar indicaciones, ¿sí? Desde ahí empezamos justamente con nuestro lenguaje verbal, con nuestro lenguaje corporal, a dar algún tipo de retroalimentación, algún tipo también conocido como feedback y algún tipo de reforzamiento. Es decir, necesitamos corregir qué es lo que estamos viendo que se está ejecutando de mala manera. Y entonces para esto
necesitamos tener reforzadores. Y esos reforzadores necesitamos saber cómo usarlos, cuándo usarlos, ¿sí? En qué momento justamente usarlos para que sean efectivos, ¿sí? No tener los objetos que necesitamos cerca nuestra cuando debemos reforzar o cómo debemos dar este feedback. Es decir, si hay algún tipo de corrección que yo tenga que dar durante los entrenamientos, entonces justamente ahí es donde me paro, donde obviamente lo identifico y entonces meto un tipo de reforzado. Y ahorita obviamente lo vamos a ampliar más, vamos a ver un poco más de qué se trata todo esto, pero sí necesitamos tener en cuenta que estos reforzadores que vamos a usar, que necesitamos usar durante los entrenamientos, ¿sí? Van planificados. Esto para efecto, ¿no? De lo que estamos viendo, entrenadoras y entrenadores necesitamos tener claro qué es un reforzador, cómo usarlo, como ya dije, cuándo usarlo. Bien, fijar los principales objetivos que se van a trabajar en cada una de las sesiones y explicarlos. ¿Qué buscamos con esto? Favorecer la motivación y atención de todos y cada uno de los deportistas. Es decir, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué objetivos vamos a trazarnos? ¿Cuáles son los que estamos para poder alcanzarlos durante la sesión de hoy? Eso se va a volver muy importante porque además el modo, la forma en que nosotros lo compartamos con cada uno de nuestros deportistas, se va a ver incluso la importancia que debe de existir en cada uno de ellos. Los objetivos pocos y muy claros. Es decir, ¿qué vamos a hacer durante la sesión de hoy? La práctica de hoy, el entrenamiento de hoy, qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar? ¿Sí? Porque errores habituales pretenden hacer muchas cosas en una sesión, no saber cuál es el objetivo de la sesión. Esos son los errores habituales que tenemos cuando dirigimos algún entrenamiento y esto obviamente implica, ¿no? Para una de las disciplinas deportivas en las que se practican, en las que se enseñan, en las que se entrenan incluso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estos objetivos son los que vamos a estar constantemente reforzando. Sí, regularmente una práctica de un entrenamiento tienes pues una sesión de práctica, puede también haber una sesión, bueno, regularmente, ¿no? Y yo creo que lo tenemos en todos de los deportes, hay una sesión de calentamiento, ¿no? Entonces, el calentamiento es una función, un objetivo que es preparar a los músculos, tanto físicamente como psicológicamente, para afrontar el entrenamiento, para afrontar la práctica. ¿Sí? Saber qué tipo de ejercicios se van a realizar. Esto es la demostración previa por parte del entrenador. Muchas veces pecamos también como entrenadores, sobre todo con los niños, sobre todo con las niñas, los jóvenes, que ellos ya saben, ¿no? Qué van a hacer, cómo se realiza el entrenamiento, cómo se realiza el movimiento, cómo se realiza cada uno de los gestos técnicos que podamos tener en los deportes. ¿Sí? Entonces, para eso debe haber una demostración previa por parte del entrenador. Y estas demostraciones también van llenas de reforzadores. ¿Sí? Es decir, si lo hiciste adecuadamente, no lo hiciste adecuadamente, entonces necesito corregir. Y justamente ahí es donde viene mucha parte importante de los reforzadores. Y calcular el tiempo en que se dispone para ejecutarlos, es decir, pues bueno, vamos a tener una programación de nuestra práctica donde 15 minutos los vamos a dedicar para nuestro calentamiento, vamos a tener otros 10 minutos para algún tipo de trabajo de técnica individual, por ejemplo, vamos a interaccionar, ¿no? Vamos a realizar los movimientos ya que necesitamos aprender, que necesitamos mejorar, etcétera, etcétera. Bien,
Trabajar habilidades nuevas, perfeccionar las ya aprendidas y eliminar las conductas incorrectas. Entonces, aquí justamente es donde nos vamos a meter todavía más específicamente los reforzadores positivos, los reforzadores negativos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para evitar o incluso para quitar esas conductas que no están sirviendo los entrenamientos? Esas conductas que pueden provocarnos algún tipo de problemas en cuestiones conductuales con los y las deportistas, ¿no? Esas conductas que no queremos que se estén repitiendo y que en algunos momentos, sin darnos cuenta, podemos estar reforzando positivamente y entonces se repitan. Entonces, ¿por qué es increíble, ¿no? Que este tipo de conductas se sigan dando en nuestros entrenamientos? Es increíble que este tipo de conductas se sigan dando durante las competiciones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para poder eliminarlas o, viéndolo más positivamente, que esa conducta se esté repitiendo constantemente? ¿Sí? Obviamente, este reforzador que podamos estar dando puede ser no el más adecuado para efectos de lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo podemos perfeccionar estas conductas que ya están aprendidas y que además queremos, ¿no? Necesitamos que se sigan dando y dando y dando, porque al final de cuentas, estas conductas nos llevan al éxito. Entrenamiento en las condiciones del partido, que esa es otra parte importante, ¿sí? Cuando nosotros, bueno, aquí hablamos de partido, pero puede ser algún tipo de competición, ¿no? Dependiendo, y esto lo voy a estar diciendo mucho, la disciplina deportiva que se esté practicando. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que nos vamos a enfrentar, que nosotros pensamos, que nosotros pretendemos, ¿no? Que se estén presentando durante la competición? Eso es lo que necesitamos nosotros, estar reforzando constantemente estos reforzadores que se estén dando bien, mal, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuáles son estos tipos de reforzadores que nos van a ayudar de manera importante, ¿sí? Para que las conductas que nosotros queremos que se sigan dando, pues obviamente estén repitiéndose constantemente. Explicar de forma clara la tarea. Eh, Hablamos, por ejemplo, y con este tema introductorio, estas diapositivas introductorias, en donde la explicación de cada una de las partes que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, se vuelve un reforzador importante. Es decir, si yo puedo explicar de manera correcta cuál es la conducta, cuál es el ejercicio que deseo que se esté practicando constantemente, entonces justo necesito explicarla de manera clara. Y además de eso, en caso que la conducta se esté dando como yo la quiero que se dé, reforzar positivamente. Y en caso que no se esté dando, entonces el refuerzo no necesariamente tenga que ser negativo, pero ese refuerzo tiene que ser para que justamente la corrección sea de manera adecuada. Hasta que todos los jugadores lo tengan claro, pensando que en si no se entiende, luego tendremos que parar la tarea reduciendo la calidad y la intensidad del entrenamiento. Y esto es algo que es muy común en todos los deportes, ¿no? Es decir, damos una orden que pareciera que para nosotros es clara, ¿no? Entonces decimos, vamos a correr tantos metros, vamos a tener este movimiento, por ejemplo, voy a tomar algo que es muy común en todos los deportes, hacer jogging, ¿no? Esta coordinación de ambos hemisferios del cerebro, etcétera, etcétera. Y entonces un movimiento tan sencillo y hay alguien que no lo está haciendo bien. ¿Qué sucede si yo dejo pasar eso? Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, en tirar, en hacer un tiro en básquetbol, vamos a pensar en recibir en voleibol, vamos a pensar en una abrazada, vamos a pensar en un tacleo, vamos a pensar en cómo pegarle a la pelota en el fútbol, por ejemplo. Si eso que está sucediendo en ese momento
no se aprende de manera correcta, no se corrige como debe de ser, entonces ahí vamos a tener un problema en el gesto motor, en el gesto de cada uno de nuestros deportistas. Y entonces, cuando de repente vamos subiendo, vamos a pensar en los pequeños, ¿no? Vamos a ver cómo van evolucionando en cada una de las disciplinas deportivas. De repente llegan a un entrenador, ¿no? Después de muchos años, y tiene un problema en sus movimientos, en lo que está haciendo, en la parte técnica del deporte. Entonces, regresamos un poquito atrás y además que no se aprendió de la manera correcta, nunca tuvo un reforzador para poder corregir. Entonces, por eso, esto se vuelve muy importante y además detallado. Tenemos que ser muy detallistas, tenemos que fijarnos en los detalles cuando enseñamos algún tipo de deporte. Bien, todo el mundo debe recibir reforzamiento en el calentamiento. ¿Qué es lo que en mi experiencia, tanto como psicólogo como entrenador, sucede en los calentamientos? ¿No? Pareciera que el calentamiento, que es algo muy importante, ¿no? Para empezar la práctica de cualquier disciplina deportiva, pues regularmente no le damos tanta importancia, ¿no? Y esta no darle tanta importancia se vuelve un problema, ¿no? Porque a veces, obviamente, pueden aparecer las lesiones, que pues hablamos de algo pues de extremo, ¿no? Pero que sin embargo, este calentamiento nos está preparando para la acción, nos está preparando nuestro cuerpo para poder hacer movimientos más bruscos, ¿no? Etcétera. Entonces, estos reforzamientos, hazlo bien, estírate más, eh, eh, pon más atención en tu músculo, estíralo, eh, súbelo más, etcétera, etcétera. Todo este tipo de reforzamientos que podemos dar durante los calentamientos, pues obviamente se vuelven importantes. Y entonces, nosotros como entrenadores necesitamos estar atentos a cada una de las partes, a cada uno de nuestros atletas, para poder darle reforzamiento. El reforzamiento negativo, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a desarrollar un poco más. Estos reforzamientos negativos, ¿no? Que a veces perdemos un poco la cabeza, perdemos un poco el control nosotros como entrenadores, ¿no? Y entonces esos refuerzos negativos, oye, te estoy diciendo que no hagas esto, te estoy diciendo que no lo hagas así correctamente, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un regaño frente al grupo, y esto pues obviamente puede resultar de cierta manera humillante para quien lo recibe. Entonces necesitamos que cada uno de estos reforzamientos negativos, saber cuándo darlos, en qué momento darlos. ¿Sí? El reforzamiento positivo, por otro lado, lo damos en general porque llega a todos, ¿no? Ven cómo lo estás haciendo, ven, lo están haciendo perfecto, una ejecución muy buena, ¿no? Estos reforzamientos que además vamos a ver ahorita cuáles son esas características, ¿no? Que necesitamos nosotros aprender, ¿no? O reaprender o desarrollar aún más, que cada una de estas palabras que usamos para dar reforzamientos pueden ser muy importantes, ¿no? Para, pues obviamente, la emoción, el pensamiento, ¿no? Yo siempre lo digo así, que se hagan un repertorio de quien lo recibe. Si el nivel de dificultad de una tarea está justo por encima de nuestro nivel, nos motiva. Si está muy por encima, desespera. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la progresión en los aprendizajes de cada uno de nosotros, pues se vuelve diferente. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en niveles que pensamos como entrenadores, incluso también como psicólogos, ¿no? Una de nuestras labores es también poder asesorar a las entrenadoras y entrenadores para poder saber cuáles son estos picos de aprendizaje, ¿no? Que de repente podemos pensar, si hablamos en niveles, queremos llegar al 4 y estamos enseñando 4, pero que nuestros deportistas están por el 2, entonces queremos un 4 sin pasar por el 3. Eso es algo también muy importante que necesitamos saber, necesitamos evaluar de manera importante.
No rellenar la hora y media si cumplimos los objetivos. Aquí hablo de hora y media, pueden ser 2, pueden ser 3 horas, pueden ser incluso 1 hora. Si cumplimos los objetivos, si el objetivo del entrenamiento o el ejercicio se ha cumplido, no rellenar el entrenamiento con otros ejercicios. A veces queremos entrenar, por ejemplo, ¿no? Si estamos programados para hora y media y de repente se nos ocurre, ¿no? Se nos ocurre entrenar 2 porque hay que practicar un poquito más eso que ya está y que quede más claro y que quede mejor. Estructurado, por ejemplo, y entonces ya, ¿no? Le damos el justo, lo que se cumplió el objetivo, y entonces no hay más que hacer. No separar nunca el aprendizaje del juego, porque el juego también favorece el aprendizaje. Entonces, el deporte, ¿no? Sobre todo el deporte de alto rendimiento, el deporte competitivo, estos aprendizajes que se puedan dar también, ¿no? Una de las partes importantes que nosotros como psicólogos siempre estamos tratando de inculcar con las y los entrenadores es que eh, llegan a un pico, ¿no? En donde el estrés, la ansiedad, ¿no? Está ya muy marcado, ¿no? Nos está rebasando. De repente también tenemos que aflojar un poquito la cuerda, ¿no? Y en ese aflojar la cuerda, también de repente usar el juego, ¿no? Y el juego, este juego que nos puede relajar, nos puede mantener un poquito también más enfocados, ¿no? En lo que queremos. Muy bien. Y entonces, dado todo esto que les acabo de platicar, ¿qué es un reforzador? ¿No? Entonces vamos a usar esta definición. Puede ser cualquier estímulo cuya presentación inmediatamente después de una conducta cause el incremento de esta. ¿Sí? Es decir, yo quiero que esta conducta se siga repitiendo. Bueno, en sesiones anteriores, las sesiones anteriores que hemos tenido al día de hoy, pues ya hablaron, ¿no? De la parte teórica de cómo se estructuran los reforzadores, ¿no? Cómo vienen los reforzadores, todo lo que se usó en el conductismo, sobre todo, acerca de este estímulo-respuesta, cuáles son estos estímulos que se usan para nosotros también esperar algún tipo de respuesta en todos los teóricos que pues obviamente nos antecedieron desde hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, digamos que después de un entrenamiento de fútbol, un niño ayuda a recoger los balones. De forma inmediata, el entrenador le agradece su generosidad. Se refuerza la conducta y es más probable que se pueda repetir en un futuro. Y aquí hablamos, por ejemplo, de algo que no exactamente tiene que ver con el deporte, es decir, con la conducta que el niño pudo haber presentado, por ejemplo, de pegarle bien al balón, de anotar un gol, ¿no? Tomando obviamente el ejemplo del fútbol, cuando recibió bien la bola, cuando pateó bien la bola, cuando tuvo un muy buen pase, por ejemplo. Y entonces estos reforzadores tienen que ser exactamente cuando se presente la conducta. Muchas veces lo que hacemos como entrenadores, incluso como psicólogos, es que, ¿te acuerdas de ayer cuando me ayudaste a recoger los balones? Muy bien, te agradezco mucho. Entonces, el niño, ¿no? El joven, incluso el adulto, puede decir ayer, pero ayer no me acuerdo que haya hecho eso, pero bueno, X, pues agradezco tu felicitación, ¿no? Pero las conductas, perdón, primero, los reforzadores se tienen que presentar exactamente en el momento en que se emite la conducta, para que entonces nosotros podamos pensar en que esa conducta se pueda estar repitiendo constantemente. Y obviamente quien recibe este reforzamiento, pues hay un bienestar, ¿no? Hay un bienestar en donde, me felicitaron, hay una sensación, ¿no? Una sensación de bienestar en donde me siento contento, porque aparte están viendo el trabajo que yo estoy realizando. Eso también se vuelve muy importante dentro de todos estos procesos. Vamos a hablar justamente de las acciones directas de los reforzadores. Disculpen un momento, por favor.
La acción directa, cuando se refuerza algo, ¿sí? De forma inmediata, que es justamente de lo que hablamos ahorita, dentro de al menos 30 segundos. Es decir, se emite la conducta justamente que yo quiero que se dé, ¿sí? No tienen que pasar más de 30 segundos. Si pasan más de 30 segundos, incluso creo que a lo mejor 30 segundos pueden ser demasiados, ¿no? Pero que la conducta se refuerce justamente cuando se está presentando. Otro ejemplo, justo antes de intentar darle a la bola, un golfista usa una nueva forma de coger el palo, ¿no? De tomar el palo y logra ejecutar un buen golpe. Lo más probable es que utilice esa forma de coger el palo en el futuro. Pues porque obviamente le sirvió, porque obviamente se sintió cómodo, aunque es lógico pensar que no podemos estar todo el tiempo detrás de las personas reforzando. Hace un rato hablaba yo de los repertorios, ¿no? Del repertorio, así lo digo y lo entrecomillo, del repertorio que debe, necesita tener cada uno de las y los deportistas. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que nosotros vamos reforzando con palabras positivas, ¿sí? Eh, Piensen en un reforzamiento como, lo hiciste bien, pero pues es tu trabajo, ¿no? Es el trabajo que tú tienes que hacer. O sea, hay un reforzamiento positivo, exactamente, lo hiciste bien, pero continúa con un reforzamiento como, pues es tu trabajo, ¿no? Es algo que tú tienes que hacer, ni modo, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos sentirnos con eso? Es decir, pues me felicitó, ¿no? Pero pues me felicita siempre igual, ¿no? Me dice que es mi trabajo, pues entonces no tiene un efecto, ¿no? De repertorio. Esos repertorios que podamos nosotros tener en pensamiento, en emoción, ¿sí? Y en estos pensamientos en donde esto que nos dicen, vamos a regresar a este ejemplo, en donde nos dicen muy bien, ¿no? La forma en que lo dicen, la expresión, el lenguaje corporal, con lo que nos dicen, vamos a suponer que se queda en ese reforzamiento. Y este reforzamiento, ¿no? Lo llevamos nosotros a nuestro repertorio y entonces cada vez que yo agarre el palo de golf, que lo tome de la manera en que me sirvió, ¿sí? Muy bien, y entonces yo estoy incluso autorreforzándome con eso de lo hiciste bien, lo hice bien, lo hice muy bien, agarra el palo, recuerda, y entonces todo ese soliloquio, ¿no? Todos esos pensamientos que tenemos previos a una ejecución, ¿sí? Se vuelven parte de nuestro repertorio. Ahora vamos a hablar de la acción indirecta, que también tiene que ver con estos reforzadores. Fortalecen una respuesta aunque el reforzador se aplace. Por ejemplo, en la natación, un entrenador puede decir a sus atletas al empezar el entrenamiento que si completan sus vueltas con la técnica correcta, se ganan el derecho a jugar waterpolo durante los últimos 10 minutos del entrenamiento. Entonces, ahí hay una acción indirecta, hay un reforzamiento en donde vamos a cumplir los objetivos, ¿no? Del entrenamiento. Si cada uno de nosotros tiene la técnica correcta para poder nadar, y obviamente se cumplen los tiempos, como todos sabemos aquí, pues muchas, pues, en todas las veces, pues, de natación, pues corremos contra el reloj, ¿no? Bueno, más bien nadamos contra el reloj. Entonces, al final va a haber una recompensa y hay un reforzamiento ahí indirecto, ¿sí? Y este indirecto, contrario, no se presenta en el mismo momento, pero sí hay un trabajo mental en donde, en este caso, los nadadores están justamente tratando de corregir cada una de sus brazadas para hacerlas correctamente y obviamente ahí entra la visualización, ahí entra la atención, ahí entra la concentración, ¿sí? Que entonces estamos matando varios pájaros de un tiro con ese reforzador, ¿sí? Y al final, obviamente, se cumplió, no se cumplió. Entonces, si no se cumplió, ¿sí? Que también tiene que ver con otra parte de la motivación, pues no se cumplió, entonces, pues no vamos
a tener esta recompensa, ¿no? Esta recompensa final, que era jugar waterpolo los últimos 10 minutos. Muy bien. El reforzador es algo muy individual. Y lo que puede reforzar a un deportista pueden convertirse en algo sin sentido. Es decir, que estos tipos de reforzadores pueden pues ser como neutros, ¿no? Ya no me hace si me refuerzas, si no me refuerzas, ya no tiene un efecto. Y esto es obviamente lo que buscamos con los reforzadores. Es que tienen que ser individuales, que tienen que ser en el momento, como ya lo dijimos, y además, pues obviamente tienen que ser reales, ¿no? Reales. Que el entrenador esté constantemente observando qué es lo que está pasando, cómo está pasando, si realizó la conducta que queremos, si realizó el movimiento que queremos, si realizó esto que le hemos estado pidiendo durante toda la práctica. Y entonces inmediatamente viene ese reforzamiento, ¿no? Que nos ayuda, insisto, a repetir la conducta. Pueden convertir en algo sin sentido para otro, por lo que debemos estar alerta en los gustos, ¿no? Los gustos y preferencias de cada uno de nuestros deportistas. Concurrente, el feedback o el reforzamiento que se realiza en la ejecución está condicionado al tipo de tarea. En una tarea continua, más facilidad para dar el feedback concurrente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el deportista vaya modificando mientras se ejecuta. Es decir, ¿cómo vamos a dar o cómo estamos dando los reforzamientos? Tenemos, y creo que todos conocemos, yo me atrevo a decir eso, que conocemos a entrenadoras, entrenadores, ¿no? Que incluso pues en esta era, ¿no? De repente están en la práctica viendo el teléfono, revisando algunas otras cosas. Vamos a pensarlo en eso, revisando algunas otras cosas del programa de la misma práctica, por ejemplo. Y entonces está el deportista o la deportista, ¿no? Teniendo este tipo de conductas de las que quiere el entrenador, que ha pedido el entrenador, que ha exigido el entrenador, y se presenta. Y hay algunas veces que no lo vemos, ¿no? Esto que se está presentando y además no tiene exactamente el, el efecto, ¿no? El efecto que buscamos, donde nuestro lenguaje hablado, donde nuestro lenguaje corporal están en coordinación y entonces viene este reforzamiento. Y este reforzamiento que puede hacer sentir bien, ¿no? Al deportista para volver a emitir ese tipo de conductas o incluso ese tipo de correcciones que hemos hecho y que por fin se están presentando. Entonces, hay una ventaja que el deportista va modificando mientras ejecuta, son más eficaces desde el punto de vista de la ejecución, pero hay un nivel de dificultad que es la atención del deportista, con lo cual este reforzamiento o feedback debe ser concreto y sencillo. Muy bien, lo hiciste muy bien, perfecto. Va acompañado a lo mejor de un aplauso, a lo mejor de una palmada, a lo mejor de un choque de manos, ¿no? Y estos reforzamientos, pues obviamente se espera, ¿no? Que se den nuevamente. Entonces ya hablamos, por ejemplo, de la inmediatez de 6 a 20 segundos, feedback que se realiza inmediatamente después de la ejecución, permite un recuerdo cercano a la actividad y detenerse en explicarlo. Si queremos corregir a todos los alumnos, no puede ser muy extenso, con lo que a su vez debe ser concreto y sencillo. Y entonces, ya ves muy bien, la pierna la corregiste, siguiendo el ejemplo de la natación, muy bien, ya vas metiendo mejor tu brazo, muy bien, ¿no? Ya estás muñequeando cuando estás tirando en el básquetbol, sí, muy bien, la bola se tiene que agarrar de esta manera, muy bien, y entonces inmediatamente, como les he estado diciendo, se vuelve un repertorio, se vuelve un repertorio para mí, entonces siempre estoy buscando poner las manos de esta manera, muñecar de esta manera, bracear de esta manera, y así en cada uno de los deportes según la técnica que utilice. El retardado, por ejemplo, es menos eficaz porque ya hay mucho olvido, con lo que les decía hace un momento, ¿no? Hace un rato, en donde, oye, me gustó mucho cómo pateaste la pelota ayer.
Y entonces el joven, el niño, la niña, ¿no? Eh, Ayer pues pateé como 20 veces, ¿no? No me acuerdo cuál fue la vez que pateé de mejor manera. Entonces, cuando tenemos estos feedback, cuando tenemos estos reforzamientos, ¿no? Eh, Retardados, pues obviamente lo que se hace, lo que pasa, ¿no? Lo que sucede es que pues obviamente la conducta tienda a extinguirse. Y bueno, aquí se me repitió. Y entonces, bueno, voy a explicarles de manera rápida cada uno de estos esquemas, ¿no? Que particularmente me gustan mucho porque podemos ver de manera amplia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas de las actuaciones que tienen los deportistas, las deportistas, tiene que ver con las demandas. ¿Cuáles son las demandas del entrenamiento deportivo? ¿Sí? Las demandas del entrenamiento deportivo que también pueden ser físicas y también puede haber riesgos psicológicos. Creo que todos hemos escuchado hablar aquí de la carga física, ¿no? Que es más común escuchar la carga física, pero también la carga psicológica que puede existir en cada uno de los entrenamientos, la carga psicológica que puede existir en cada uno de las competiciones. Entonces, todo esto va a tener mucho que ver con la actuación del entrenador. Y esta actuación del entrenador también va a tener que ver con los reforzadores, con el feedback que está emitiendo a cada uno de los competidores, de los deportistas. Esto también tiene que ver con las habilidades del entrenador, el estado psicológico del entrenador y el asesoramiento que se desprende de acá, de la actuación del psicólogo del deporte en todo este proceso, ¿sí? El funcionamiento psicológico del entrenamiento, que tiene que ver también con la actuación del entrenador, va a tener que ver con cada uno de los reforzadores y cómo esté hablando, cómo se esté dirigiendo a cada uno de los deportistas, ¿no? De las deportistas que esté entrenando. Y esto va a ayudar a la preparación psicológica para la preparación. Entonces, aquí podemos ver de manera muy rápida cuál es la importancia de la actuación del entrenador y que tenga, obviamente, total atención a lo que está haciendo con la práctica y, obviamente, con, eh, con la competición. ¿Sí? Esta actuación del entrenador, como ya vimos, que tiene que ver con esto, la actuación del psicólogo deportivo que le ayude a tener estas habilidades de poder reforzar su estado psicológico, mental, su estado emocional, ¿no? Que cuando estamos dentro de la práctica necesitamos estar eh, dedicados al 100% a lo que está sucediendo. La disposición psicológica más flexible de los deportistas va a tener que ver y los aprendizajes con la actuación del entrenador. Y entonces estos funcionamientos psicológicos en el entrenamiento tendrán que ver el rendimiento del entrenamiento, es decir, si fue una buena práctica o no fue una buena práctica, la preparación psicológica para la competición, ¿no? Y esto es algo muy común en nosotros los psicólogos del deporte, escuchar por parte del entrenador. Lo que pasa es que está entrenando muy bien, lo hace muy bien en el entrenamiento, pero cuando llega la competición, ¿no? Ahí es cuando tenemos el problema. Cuando su rendimiento baja, pareciera que fuera otra persona. La disposición psicológica más flexible de los deportistas, como ya vimos, tendrá que ver con esta actuación del entrenador y con las habilidades psicológicas de cada uno de los deportistas, que también se va a desprender desde acá abajo, desde la actuación del psicólogo del deporte, y de aquí la disposición psicológica más rígida de cada uno de los deportistas. Y entonces, esta parte que tiene que ver con lo rígido del deportista también va a tener que ver con la actuación del entrenador y con la actuación del psicólogo deportivo. Obviamente si lo hubiere, ¿no? Pero bueno, finalmente el entrenador siempre está presente en cada una de las prácticas. Entonces me voy a ir un poquito más rápido justamente por el tiempo que nos come, pero aquí obviamente la clave, esta actuación del entrenador, ¿no?
Esta actuación va a tener que ver con los reforzadores, con el feedback que estamos nosotros constantemente teniendo el entrenamiento para que entonces el deportista pueda llevar a su repertorio todo esto de lo que le está diciendo el entrenador. Muy bien. Vámonos ahora con este tipo de conductas, ¿no? El tipo de conductas que se presentan durante las prácticas, durante las competiciones, ¿no? Los deportistas dominan suficientemente habilidades y conductas relevantes, es decir, ¿cuáles son este tipo de conductas que yo quiero como entrenador que se estén dando constantemente, ¿no? En el entrenamiento. Y entonces estas conductas, ¿sí? Son las que yo estoy reforzando constantemente, que mis reforzadores, que mi feedback, ¿no? Que mi retroalimentación esté constantemente, ¿no? En ejecución. Vamos a irnos primero por la línea de sí. Entonces, si lo hace, ensayan satisfactoriamente habilidades y conductas que dominan, sí. El rendimiento de la competición corresponde al rendimiento del entrenamiento, sí. Y esto obviamente va a tener que ver con cada una de las partes que yo estoy hablando, que yo estoy diciendo, que yo estoy reforzando durante los entrenamientos. Si la respuesta es sí, entonces vamos a estar entrenando en preparación específica para cada una de las competiciones. ¿Qué sucede en caso que no? ¿No? Los deportistas dominan suficientemente habilidades, conductas, están bien aprendidas. No. Entrenamiento para el aprendizaje de habilidades y conductas relevantes. Y entonces, el identificar esto, cuando podemos identificarlo, podemos también reforzarlo, podemos estar teniendo el feedback adecuado para cada uno de estos. No entrenamiento para el lanzado repetitivo de habilidades y conductas. Estas habilidades y conductas que yo quiero que se den, que yo quiero que tengan todos y cada uno de mis deportistas. No entrenamiento en exposición de ensayo a las condiciones de las competiciones. Entonces, ahí justamente todo este reforzamiento, todos estos aprendizajes, incluso para que se pueda dar la motivación, pues estoy constantemente trabajando. Ahora vamos a platicarlo desde la parte individual. ¿Cuáles son estas conductas que yo espero que mis deportistas tengan? ¿Sí? Por ejemplo, incluso en el aprendizaje de algún tipo de movimiento, de algún tipo de gesto motor. En el deporte que ustedes puedan pensar, en el deporte que nosotros queremos, que nosotros enseñamos, que nosotros practicamos. ¿Sí? ¿Cuáles son estas conductas objetivo que yo quiero que se presenten? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, una es que lleguen temprano mis deportistas, ¿sí? Cuando llegan temprano, que entonces emiten esta conducta objetivo, inmediatamente yo digo, ¿no? Qué bueno que llegaste temprano, me da mucho gusto, vamos a trabajar bien. ¿Qué sucede en casos contrarios, que somos muy dados de repente, ¿no? Café y visita para café y té para las visitas, ¿no? Café y galletas para las visitas, ¿no? Y hasta que llegas temprano, uy, es un milagro, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ese reforzador? Pues que a lo mejor la conducta no se repita o incluso se extinga, ¿sí? Vamos a suponerlo, obviamente, que se emite la conducta objetivo, el deportista obtiene un reforzador social o material ajeno a la conducta, es decir, un reforzamiento extrínseco. Entonces, cada vez que yo llego temprano, tengo, por ejemplo, a lo mejor el derecho a tomar agua. Vamos a pensarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, estoy teniendo un reforzador social o incluso el reforzamiento de mi entrenador, mi entrenadora, de mi equipo, también lo estoy recibiendo, es extrínseco. El deportista emite conducta objetivo con mayor frecuencia. Esto es, después de este reforzador positivo que estoy teniendo, vuelvo a llegar temprano. Entonces, ese objetivo se está cumpliendo. El deportista tiene oportunidad de percibir las consecuencias gratificantes que proporciona la propia conducta. Esto es un reforzamiento intrínseco. Ya vi, me estoy dando cuenta que al llegar temprano me va a ayudar a calentar mejor, a evitar lesiones y además de eso,
mi entrenador o entrenadora ya no está gritándome tanto, ya no me está exigiendo tanto, ya no me está poniendo en evidencia, ¿no? Frente a todo el grupo y entonces tengo un reforzador positivo y este, pues, como ya lo dijimos, es un intrínseco. La conducta objetivo se consolida como conducta habitual en el repertorio del deportista. Y entonces, con esta gratificación que tengo, pues, entonces ya de 6 días que pueda estar entrenando, los 6 llego temprano. Y entonces se me hace un hábito, ¿no? Y entonces constantemente estoy llegando temprano, dado también el reforzador que tuve. Bien, entonces vamos a hablar del caso contrario, ¿no? Circunstancias antecedentes, ¿cuáles son esas conductas que con nuestros reforzadores, con nuestros reforzamientos, con nuestro feedback, queremos evitar? ¿Sí? Hay una conducta habitual a eliminar, pero esa conducta habitual a eliminar, eso que queremos eliminar, tiene consecuencias gratificantes. Es decir, regresemos al ejemplo en donde yo llego tarde al entrenamiento. Entonces quiero eliminarlo como entrenador, pero no hay ningún tipo de reforzamiento hacia la conducta de llegar tarde. Es más, hay una consecuencia gratificante. Me salté la parte física, ¿no? Entonces no tengo problema, ¿no? Me siento bien, no me dijeron nada, ¿no? Entonces, estas consecuencias extrínsecas aversivas en el entrenamiento, puede haber un castigo, ¿no? Llego tarde, esto que quiero eliminar, pero esto tiene una consecuencia aversiva, ¿no? Entonces, te vas a quedar al final de la práctica a reponer lo que no hiciste en el principio de la práctica. Entonces, aquí hay un reforzamiento aversivo. Pero, ¿cuál es la conducta alternativa que quiero adquirir? Para que esta, a su vez, pueda tener consecuencias gratificantes. Estas dos líneas que vemos en cada una de estas partes significan las conductas que queremos eliminar, las que ya no queremos que se den, ¿sí? ¿Cuál es la conducta alternativa a adquirir? Entonces, la conducta alternativa a adquirir es que yo pueda llegar temprano y entonces va a tener una consecuencia gratificante, que es lo que vimos en la lámina pasada. Pero estas conductas alternativas a adquirir también pueden tener consecuencias aversivas. ¿Sí? Las consecuencias extrínsecas gratificantes en el entrenamiento, es decir, estos reforzamientos, estos reforzadores que podemos tener también para que esta conducta alternativa que queremos adquirir, que vaya hacia lo gratificante, ¿sí? O incluso hacia, oye, muy bien por César, hoy van 2 días que ha llegado temprano, muy bien, sigue así, ¿no? Entonces, obviamente, lo que buscamos es que esta conducta pues obviamente se esté repitiendo constantemente. Muy bien, obviamente esperaré los comentarios, ¿no? Ahorita que termine la sesión, estaré pendiente de cada uno de sus comentarios para poder responderlos, ¿no? Ese es mi correo electrónico, cesar.belmonte@deporte.unam.mx. Eh, estaré respondiendo a todas y cada una de las, obviamente, ¿no? Si hubiera alguna duda, si hubiera algún comentario con respecto a todo lo que estamos viendo aquí, con lo que estamos compartiendo. Les recuerdo, por favor, que voy a subir ya en un momento más las preguntas. Por favor, tienen hasta las 9 de la noche para contestarlas. Yo estaré también pendiente del enlace para estar, pues obviamente, calificando, ¿no? Cada una de las respuestas que ustedes hayan tenido. También les hago el anuncio, estamos en el diplomado que empieza el día 3 de octubre, diplomado Bases de Psicología del Deporte en el Centro de Estudios del Deporte, todas las redes de la Dirección del Deporte Universitario, está la información por si hay alguien que quisiera tomarlo, por si hay alguien que quisiera cursarlo. Estamos haciendo entrevistas martes y jueves de las 5 a las 7 de la noche con un servidor.
en donde pues ahí determinamos, ¿no? Hay perfiles que estamos buscando, que obviamente sean psicólogos, pasantes de psicología, psicólogos titulados, que estén interesados obviamente en la psicología del deporte y en cursar este diplomado. Son 6 módulos de 40 horas cada uno de los módulos y este empieza, como ya dije, el día 3 de octubre y terminamos en junio de 2024. Entonces, pues les agradezco, no me resta más que agradecer su atención, agradecer su presencia a quienes nos oyen, quienes nos escuchan en estas transmisiones semanales que ya se han vuelto una tradición aquí dentro del canal del Deporte UNAM. Buenos días a todas y a todos y quedo pendiente de sus respuestas. Muchas gracias, buen día para todos.